Hoy tenemos un tema interesantísimo. Quiero que analicemos el llamamiento de Leví, pero lo vamos a analizar desde esta perspectiva, explorando mi llamado. Jesús en persona llamó a las multitudes, las invitó a seguirle y a que aprendieran de él. Los llamó a ser sus discípulos. También llamó a individuos, como en el caso de Leví, los llamó fuera de la multitud para cumplir una misión especial. Para nosotros también hay un llamado. Para explorar tu llamado y el mío debemos responder dos preguntas y es lo que quiero hacer junto contigo hoy. Vamos a analizar este texto bíblico respondiendo a dos preguntas importantes. Número 1, ¿para qué nos llama el Señor? Y número 2, ¿cómo es que nos llama el Señor? Marcos capítulo 2, versículo 13 dice: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Bien, aquí yo quiero comenzar a responder esta pregunta: ¿para qué nos llama el Señor? Jesús estaba haciendo un llamado a toda la multitud. De hecho, él cuando estaba en medio de multitudes hacía este llamado. Él sigue llamando a las multitudes hoy también. El llamado que el Señor hizo a las multitudes en aquel entonces, como este texto que acabo de leer, y el llamado que el Señor hace a las multitudes hoy, es un llamado al arrepentimiento. Mis queridos amigos, el mensaje no ha cambiado. Siempre el llamado del Señor es el llamado a volvernos a Dios. El Señor nos llama al arrepentimiento, y cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de este aspecto importante: un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Yo ya no veo las cosas como solía verlas, ahora he aprendido a ver las cosas como Dios las ve. Arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, ese volvernos a Dios tiene mucho que ver con reconocer que soy pecador, pedir perdón a Dios por mis pecados y alejarme de aquellas cosas que he estado haciendo, que he estado viviendo y que están lejos del propósito y la voluntad de Dios. El llamado que el Señor hizo y hace a las multitudes es el llamado a ser discípulos del Señor. Bueno, cuando hablamos de ser discípulos estamos hablando de un llamado a aprender del Señor, aprender de Él. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el llamado de Dios para las multitudes es un llamado del que nadie escapa? Bueno, si se puede decir escapar. Ustedes y yo, todos estamos siendo llamados por el Señor al arrepentimiento y estamos siendo llamados a ser sus discípulos. Un llamado a volvernos a Dios y un llamado a aprender del Señor. Ahora bien, encontramos aquí otra clase de llamado, y este es un llamado individual. Vimos ya ese llamado para las multitudes, para toda la gente, pero hay un llamado que es importante, es muy especial, muy específico. Es ese llamado que el Señor le hace a ciertos individuos. Quiero que escuche el versículo 14 de Marcos capítulo 2. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí estamos viendo un llamado muy diferente. Aquí está haciendo el Señor Jesús un llamado a Leví, al igual que lo había hecho anteriormente, usted recordará, con Pedro, con Andrés, con Jacob, con Juan. Y es que a ellos les estaba haciendo un llamado diferente. Los estaba llamando de una manera muy específica. Y así lo hace el Señor hoy en día con algunas personas también. Tú podrías ser uno de ellos. Tú podrías ser una de esas personas a las que el Señor está haciendo o hizo un llamado especial. Además del llamado del arrepentimiento, del llamado a ser discípulos del Señor, el llamado personal del Señor fue a convertirse en testigos de Jesús. Es decir, aquí está llamando el Señor Jesús a Leví, como lo había hecho con los 4 personajes anteriores, y los está llamando con el propósito de darles un apostolado, con el propósito de convertirlos en sus testigos. ¿Qué significa esto? Esto significa que Leví
como los otros 4 hombres que había llamado anteriormente y otros que llamaría después, serían capacitados por el Señor para verbalmente, oralmente enseñar y predicar sobre Jesús. ¿Qué iban a predicar sobre Jesús? Iban a predicar sobre su vida, sobre sus obras, sobre sus enseñanzas. Es decir, Leví y estos hombres iban a ser testigos oculares y vivenciales de lo que Jesús vivía, de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús enseñaba. Y así fue. Ellos vivieron 24 horas al día durante 3 años y medio con Jesús, viéndolo, escuchándolo. Fueron testigos presenciales de lo que el Señor Jesús estaba haciendo, diciendo, enseñando. Bien, este aspecto es muy importante de tomar en cuenta porque esto era el apostolado al que el Señor estaba llamando y los estaba llamando no solo a expresar verbalmente lo que habían hecho, lo que Jesús había hecho, enseñado y vivido, sino estaban siendo llamados a escribir también acerca de lo que habían visto. Y así lo hicieron. Hablemos de nosotros. A nosotros el Señor nos llama hoy a ser discípulos para Él. Mucho ojo, cuando estamos pensando en hacer discípulos para Él, es muy claro, el Señor nos está llamando a ser discípulos para nosotros. Eso se ha tergiversado hoy en día de alguna manera, porque hay personas que dicen, voy a hacer discípulos, él es mi discípulo, aquel es mi discípulo, pero en realidad lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer es discípulos para el Señor. Cuando yo me propongo enseñarle a una persona acerca de Jesús, cuando me propongo ayudarle a crecer en su fe, en su vida cristiana, lo que estoy haciendo es impulsarlo a ser discípulo de Jesús, no mi discípulo, discípulo de Jesús. Y es que hay otro llamado especial. A lo mejor tú tienes uno de estos llamados. Algunos son llamados por el Señor a ser evangelistas, pastores, maestros. El Señor capacita a ciertas personas y les ha dado incluso ciertos dones naturales que el Espíritu Santo viene y potencializa, capacita para la vida cristiana, para el desarrollo del servicio cristiano. Entonces el Señor hace un llamado especial. A lo mejor tú tienes uno de estos llamados. No es aquel llamado a toda la multitud de arrepentimiento, de ser discípulo del Señor o de hacer discípulos para el Señor, sino ya son llamados específicos a poder ayudar a otros, a capacitar a otros también para la vida cristiana. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cómo nos llama? Esta es una respuesta verdaderamente muy especial e interesante. Jesús, recuerde, llamó a las multitudes y a sus apóstoles de manera personal. A nosotros hoy en día nos llama por medio del testimonio de aquellos hombres. Tome nota de esto. ¿Cómo nos llama el Señor? Hoy en día nos llama por medio del testimonio de aquellos hombres que fueron específicamente llamados a un apostolado. Ellos transmitieron primero de forma oral lo que habían visto, lo que habían escuchado de Jesús, y luego ellos tuvieron ese privilegio de dejar por escrito en el Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, aquello de lo que habían sido testigos. Hoy se terminó esa transmisión verbal, oral de las verdades de Jesús. Sí fueron verbales y orales, fue una tradición oral en aquel entonces, porque ellos predicaban y anunciaban y compartían con todos lo que habían visto y oído en Jesús. Pero luego, guiados por el Espíritu Santo, escribieron. Y hoy en lo que conocemos como el Nuevo Testamento está todo registrado, ese testimonio. Y a través de ese testimonio es que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Hemos respondido entonces a estas dos preguntas que ahora nos llevan a pensar en lo siguiente. ¿Y si el Señor te está llamando a ti a cumplir una misión especial? Seguramente pondrá en ti esa llama del fuego del don de Dios que el Espíritu Santo deposita por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Leví al llamado de Jesús? Leemos en la Biblia que después que Jesús le dijo, sígueme,
Levantándose Leví, le siguió. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tienes un llamado de parte del Señor? Pensemos en esto. Todos tenemos el llamado a volvernos a Dios en arrepentimiento. Todos tenemos el llamado de Dios a convertirnos en discípulos de Cristo. Todos tenemos el llamado a ayudar a otros a convertirse en discípulos de Cristo. Pero a lo mejor también tú tienes un llamado especial a servirle de una manera específica al Señor. Ante estos llamados que hemos mencionado, preguntémonos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la mía? Quiero terminar diciéndote, levántate y sigue a Jesucristo. Síguele con fe.